¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Vamos a revisar durante la presente jornada la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, iniciativa que quedó en condiciones ya de ser promulgada como ley de la República. La conversación será con los diputados René Zaffirio y Pablo Kast. Antes, vamos a la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela. En forma unánime fue aprobado el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, cumpliendo así su trámite final y quedando lista la normativa para ser promulgada. Entre las novedades que se incorporan están el acceso a la justicia a las víctimas sin estar limitadas por los plazos de prescripción para perseguir penalmente a los agresores. Asimismo, amplía la posibilidad de ejercer acciones civiles para una reparación adecuada hacia las víctimas, tanto contra quienes cometieron el delito como contra terceros responsables, entre otras medidas. Para conversar sobre estas y otras medidas complementarias, actualmente en tramitación, conversamos en Puntos de Vista. Revisábamos ahí la nota que preparó el periodista Patricio Varela con los detalles de esta aprobación, de esta importante normativa respecto de la cual vamos a conversar con el diputado René Zaffirio. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Al contrario, muchas gracias a usted, Guillermo, por invitarme. Diputado, un proyecto muy anhelado, se esperó bastante tiempo en el Congreso, hubo, digamos, varios momentos, varias modificaciones, pero finalmente sale a la luz una normativa que era muy necesaria. Sí, claro. El proyecto estuvo en tramitación durante 9 años. Lo que establece es la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a menores en un catálogo que está definido en la misma ley hacia futuro. Es decir, todas las personas que sean víctimas de delitos sexuales, todos los menores que sean víctimas de delitos sexuales, desde la fecha de la promulgación de la ley hacia futuro, en cualquier etapa de su vida van a poder accionar ante los tribunales de justicia para poder hacer efectiva la responsabilidad penal de los autores, cómplices o encubridores de esos delitos. ¿Por qué era necesario esto? No porque los delitos sean considerados los más graves que existen en el catálogo del Código Penal, no porque tengan las sanciones más altas. Se establece la imprescriptibilidad solo en consideración a las características de la víctima, que siendo un niño no está en condiciones, en razón de su autonomía progresiva, de poder accionar ante los tribunales de justicia. Aquí tuvimos una diferencia entre la Cámara y el Senado. La Cámara aprobó la imprescriptibilidad hacia futuro, pero la aprobó haciendo aplicable la ley a una propuesta de una indicación que formulé personalmente en la Comisión de Constitución, que fue aprobada en la Comisión de Constitución y que después fue aprobada por la Sala, de hacerlo aplicable desde el 27 de septiembre de 1990, que es la fecha en que Chile aprueba la Convención Internacional de Derechos del Niño, de tal manera de poder ampliar el espectro hacia atrás, sin dar efecto retroactivo a la ley, porque no se modificaba la pena ni se creaba un nuevo delito. Ese aspecto, sin embargo, no logró prosperar. Exacto, no prosperó. Hicimos el intento en la comisión mixta y perdimos junto al diputado Matías Walker por 8 votos contra 2, que éramos quienes estábamos en la postura de hacerla aplicable, como digo, desde 1990. Ahora, diputado, claro, este proyecto entrega estas nuevas herramientas, pues da la posibilidad de que los delitos sean imprescriptibles, pero hay muchos delitos que son delitos de connotación sexual que son difíciles de probar para la víctima. En ese sentido, yo sé que las medidas no están contempladas específicamente dentro de esta ley, pero ¿en qué se avanza con una norma de estas características cuando, por ejemplo, alguien puede ser víctima de un delito a los 12 años, pasa el tiempo y años después decide denunciarlo? Si no hay pruebas tangibles, ¿cómo podría probarla? En general, los delitos de connotación sexual, salvo cuando se trata de violaciones que dejan en el organismo muestras y pruebas fehacientes del delito, son de difícil prueba, son de muy difícil prueba, porque entran a jugar muchos aspectos relacionados con la calificación que se hace de la víctima, del imputado o del acusado, en fin. De tal manera que ahí entramos en otro terreno que tiene que ver con cuestiones de carácter procesal que permitan acreditar la existencia del delito, la verificación del tipo y aplicar la pena. Sin embargo, el sentido final que tiene esta ley
está, desde mi punto de vista, más bien radicado en el concepto de reparación. Una cosa es que yo no pueda acreditar ante un tribunal que cuando niño fui afectado por un delito sexual. Pero otra cosa muy distinta es que yo no pueda denunciar ante el tribunal la comisión de ese delito y que tenga que cruzarme con mi victimario o que tenga que ver a mi victimario investido de cargos, de funciones importantes, y yo tener que guardar silencio porque por la prescripción estoy impedido de accionar ante los tribunales de justicia. Entonces, nosotros estimábamos que incluso la sola acción, la sola posibilidad de accionar ante los tribunales de justicia ya es en sí una forma de reparación, aunque después se declarara la prescripción, que en algunos casos ocurre hoy día. Lo que hay aquí entonces también podríamos considerar como una fuerte señal contra la impunidad, independientemente del resultado que se tenga. Mira, es importante que aquella, si se puede llamar persona, que violó a un menor de edad, sepa que independientemente del tiempo que transcurra, siempre va a estar sobre sí la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, porque en cualquier minuto, independientemente de cuándo haya cometido el delito, va a poder ser denunciado a los tribunales de justicia. Así que la imprescriptibilidad más bien cumple, por una parte, un rol de reparación para la víctima, pero por otra parte, un desincentivo para la comisión de estos delitos, salvo ya cuando se trata de personas que tienen alguna patología psiquiátrica. Claro, para allá iba justamente, porque la persona que es autora de delitos sexuales tiende a repetir sus conductas. Sí, en el caso, por ejemplo, de que exista una denuncia, esa denuncia no se pueda probar, pero la denuncia que me imagino que queda como precedente para eventuales futuros casos. O sea, usted, por ejemplo, ya fue denunciado en alguna oportunidad y ahora tiene una nueva denuncia. Claro, pero ahí hay que tener cuidado, porque de todas formas, si se hace la denuncia y no se logra acreditar el delito, no se afecta una atenuante de responsabilidad penal futura si volviera a delinquir la misma persona, que es la irreprochable conducta anterior. Solo no podría invocar la irreprochable conducta anterior en la medida en que hubiera sido condenado. Pero son las reglas del juego que existen para todos los delitos, y lo único que estamos diciendo ahora, y eso nos alegra mucho, es que, insisto, toda persona que cometa un delito a partir de la publicación de esta ley va a tener la espada de Damocles en su cabeza todo el resto de su vida. En cualquier momento podría ser notificado de una denuncia en su contra. Lo más importante aquí entonces también es, y vuelvo al concepto, la señal que se da a la ciudadanía y particularmente la protección a la infancia que como Estado se brinda. Así es. El Estado, a través de sus órganos, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, va a tener que ser mucho más receptivo frente a las denuncias por este tipo de delitos que hasta se mira, si no sé, me atrevo a decir hasta hace unos 20 años atrás, pasaban absolutamente desapercibidos. Yo he estado en almuerzos, en comidas con amigos que, producto de esta misma conversación, amigos de 50, de 55 años, se han dado cuenta o han recordado que en su época de colegio sí habían sido víctimas de algún tipo de abuso, y se han dado cuenta durante el curso de la conversación. Entonces son procesos muy largos, primero para asumir la condición de víctima, y después procesos muy largos para tomar la decisión de denunciarlo. Claro, se termina con la normalización de ciertas conductas, podríamos decirlo. Así es, sin lugar a dudas. Yo creo que es un gran avance. Perfecto. Bueno, diputado René Zafiri, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, al contrario, un millón de gracias a ustedes. La conversación, el diálogo, seguimos con este tema. Revisamos antes las declaraciones, lo que dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras la aprobación también de esta normativa. Creo que hoy día el Congreso ha dado un paso histórico. La batalla en contra de la impunidad de quienes cometen abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes ha sido ganada. Desde hoy en adelante nadie va a quedar impune. Siempre quien ha sido víctima de estos hechos va a poder interponer acciones para que los victimarios, los abusadores, sean sancionados, aunque pasen 30 años desde ese hecho, porque el derecho al recuerdo es absolutamente imprescindible. Este es un homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes que han sufrido esta situación. Por eso nuestro gobierno, una vez se hizo cargo de esta situación y por su compromiso con la niñez vulnerable, ha hecho
de este proyecto una prioridad. Rescató una iniciativa parlamentaria de hace 9 años que estaba perdida en el cajón de los recuerdos. Le puso urgencia, le propuso una indicación sustitutiva y trabajó intensamente tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado para aunar acuerdos y llegar a un consenso que ha permitido que por unanimidad haya sido aprobado tanto en la Cámara como en el Senado. Revisábamos ahí entonces las declaraciones del ministro Larraín sobre este tema. Seguimos conversando del mismo con el diputado Pablo Cast. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, gracias a ti, Guillermo, y gracias al equipo también, que este espacio para... Diputado, un proyecto muy anhelado, muy importante, prácticamente 9 años en total de tramitación y finalmente ve la luz verde. Por supuesto, yo creo que hoy día finalmente podemos celebrar, creo yo, este avance que yo creo que es muy concreto y muy de sentido común para los niños y hoy día muchos adultos que también han tenido una historia difícil o han tenido algún problema asociado a algún delito histórico y que sienten que la impunidad era algo que campeaba en Chile, que era algo que reinaba y que ellos, incluso después de haber pasado un proceso muy doloroso, psicológico, incluso de haber descubierto a sus victimarios en un proceso posterior, no podían generar acciones legales ni tampoco presentar acciones civiles. Entonces, creo que este avance es muy concreto y sin duda que es algo que yo creo que Chile tiene que valorar y celebrar. La gente con su sentido común, por supuesto que lo hace, y yo espero que además sea también esto una cuña, un espacio que abra una oportunidad también para legislar sobre otros tipos de delitos de connotación grave, que también creo que los plazos de prescripción son muy breves y yo espero que también iniciativas en ese sentido podamos avanzar. Claro, porque este proyecto está enmarcado dentro de una agenda que es de protección a la infancia, así al menos se ha denominado. Así es de la Agenda de Protección de la Infancia y por supuesto que es parte de un complemento, un grupo de medidas que se están tomando respecto a la reforma del Sename, respecto también a cómo enfrentamos los procesos educacionales, la mejora en la calidad, la educación preescolar, la cobertura, o sea, una serie de reformas que son el primer compromiso que asumió este gobierno, que es el Acuerdo Nacional por la Infancia. Y por supuesto la imprescriptibilidad, que es una palabra difícil de decir, es uno de los pasos centrales también en este avance. Ahora, diputado, respecto de este proyecto, uno de los puntos más controversiales del último año, de los últimos meses, fue la retroactividad. ¿Qué tan retroactivo podía ser esta iniciativa? Finalmente eso no prosperó, pero en lo personal, en lo particular, ¿cuál era su postura al respecto? Mi postura es que respecto a la causa penal, digamos, al delito mismo, me parece que es complejo hacer leyes retroactivas. Pero sí creo que deberíamos hacer un gesto mayor y mi opinión es que en la resarcimiento civil a las víctimas debería sí haber un espacio para cierta retroactividad porque todos sabemos que por lo menos estos procesos son dolorosos y requieren de una reparación. Y en ese sentido yo creo que sí hay un espacio para poder tener una cierta retroactividad. Pero mira, yo hoy día prefiero ver el vaso lleno versus las cosas que se podrían hacer. Sin duda que podemos mejorar mucho y hacer otras iniciativas, ampliar el espectro, como te digo, a delitos que involucren a mujeres, por ejemplo, a futuro, en la imprescriptibilidad o en aumentar los plazos de prescripción, que yo creo que es algo que Chile tiene un estándar muy bajo respecto a otras leyes. Ahora, usted plantea este aspecto de las causas civiles. ¿Cómo se podría concretar eso? Eso era una de las... Hoy día se da, en el fondo, una imprescriptibilidad en ambos temas, ¿cierto? En las causas penales y en las civiles. Pero la retroactividad quedó restringida a ambos canales, digamos. El delito ya prescribió, se puede investigar, pero está prescrito. Y sin duda que podría hacerse una reforma que pudiera avanzar en esa línea, que por lo menos dar... Hoy día se hace de hecho, ¿cierto? De facto, hemos visto que en algunos casos, como la demanda que se ha hecho contra la Iglesia, por los encubrimientos, han habido resarcimientos civiles, pero podría quedar mucho más claro establecido en una ley. Claro, son propuestas, son alternativas, pero usted lo dice, hay que quedarse con el vaso medio lleno, con lo que ya se logró aprobar y que costó 9 años en el Congreso. Se costó 9 años, costó un largo debate, había mucho, yo entiendo, se había judicializado, o sea, se había como puesto en términos muy jurídicos la discusión. Y yo creo que le faltaba mucho sentido común. Y yo valoro que en este ciclo de este Congreso se haya incorporado también las variables más de sentido común y se haya incluido dentro de los acuerdos por la infancia para poder priorizar esta agenda. ¿Se ha dejado de normalizar los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos durante los
no sé, las últimas décadas da la impresión de que la mirada de la sociedad es distinta y fue un aspecto clave para que se aprobara este proyecto finalmente. Por supuesto, yo creo que tiene mucho que ver también con hoy día los distintos medios de difusión y de comunicación, porque no olvidemos que la gran parte de estos delitos, la gran mayoría de estos delitos, se generan en la intimidad, ya sea de una familia o de un círculo ampliado de confianza de los niños. Por lo tanto, siempre está muy vulnerable a ser encubierto, a ser escondido por parte de ese círculo de confianza, y hoy día creo que en el fondo con este sentido, por supuesto, de la sociedad que ha ido tomando conciencia de la existencia de estos delitos que son graves y que existen mucho, y también de los medios, de las redes sociales, de una serie de herramientas que hoy día permiten que estos sucesos no queden tan impunes ni tan escondidos debajo de la alfombra como se tenía. Me imagino que en ese sentido el llamado siempre es a hacer la denuncia, a perder el miedo, independientemente de lo complejo que puede ser, a desarrollar esta denuncia finalmente. Por supuesto, el llamado sin duda es a perder el miedo, a confiar en que hoy día tenemos una institucionalidad mucho más preparada para poder acompañar y ver soluciones en las familias que denuncian, digamos, en el entorno cercano que denuncien. Y las madres están más protegidas, las personas cercanas a los niños están más protegidas. Por lo tanto, creo que hoy día los canales para hacer una denuncia segura, yo creo que es algo que también es un avance en el cual el Estado ha ido haciendo también su esfuerzo. Por supuesto que esto parte por la sociedad. Sin una sociedad comprometida con combatir estos delitos y sin comprometerse a hacer las denuncias, el Estado queda medio trunco. Pero hoy día creo que en esta unión entre ambas círculos es lo que hoy día nos permite, yo creo, avanzar con más optimismo lo que venga para los niños futuros. ¿Y esta red de acompañamiento que es necesaria está realmente preparada? Se lo pregunto porque si hacemos el símil con los casos de violencia contra la mujer, nos damos cuenta que allí, independiente de los esfuerzos que se hayan hecho, hay varios aspectos que todavía no funcionan y terminan las cosas finalmente igual en femicidio y todo eso. Pero en este caso de los delitos sexuales contra menores, ¿esta red de apoyo está mejor preparada? ¿La gente puede confiar de manera más plena en ella? Yo creo que nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por complementar. Están en discusión la reforma al Sename, a los organismos colaboradores. Hay una serie de instituciones del Estado que están mejorándose, pero sin duda hoy día yo creo que hemos hecho grandes avances. Ya este mismo hecho de la imprescriptibilidad ya es un avance, y yo creo que podemos hoy día ver con optimismo de que en Chile se está tomando conciencia, tanto el Estado como las personas, de que esto va a poder hacerse de mejor manera. Diputado Pablo Kast, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias a ti, Guillermo, y a todos los que nos escuchan, y a la Cámara que hace este esfuerzo por este espacio. Gracias. La conversación, el diálogo, en esta oportunidad, la importancia del combate contra los delitos sexuales y la imprescriptibilidad que fue aprobada por la Corporación durante la última semana. Dejamos hasta aquí la presente edición de Puntos de Vista. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.